Todavía puedo escuchar el sonido de aquella puerta abriéndose, aunque ese autobús fue retirado del servicio hace más de 10 años, o la comunidad de relatos a la medianoche. Mi nombre es Javier. Durante 16 años trabajé como conductor de autobús en rutas nocturnas. Siempre preferí trabajar de noche porque había menos tráfico. Menos pasajeros. Menos problemas. Decía que la carretera era más tranquila cuando el resto de la ciudad dormía. Nunca imaginé que precisamente esa tranquilidad sería la razón por la que terminaría renunciando a un trabajo que tanto me gustaba. Lo que voy a contar ocurrió hace poco más de 12 años. Y aunque muchas personas no me crean, todavía hay noches en las que despierto sobresaltado pensando que volveré a verlo sentado en el asiento número 17. Todo comenzó una madrugada de invierno. Mi turno iniciaba a las 11 de la noche y terminaba cerca de las 5 de la mañana. Era una ruta larga. Atravesaba varios barrios, una carretera poco iluminada y finalmente llegaba a un pequeño terminal al otro lado de la ciudad. Aquella noche llovía con fuerza. Apenas llevaba 3 pasajeros cuando llegué a una parada ubicada junto a un viejo puente ferroviario. Era una parada donde casi nunca subía nadie a esa hora. Sin embargo, vi a un hombre esperando bajo la lluvia. Vestía un abrigo negro muy elegante. Llevaba un sombrero antiguo y sostenía un pequeño maletín de cuero. Lo extraño era que no parecía estar mojado, a pesar de la tormenta. Abrí la puerta y el hombre subió lentamente. Me saludó con una voz muy tranquila. Buenas noches, conductor. Le devolví el saludo y esperé que pagara el pasaje. Sacó una moneda que nunca había visto. Era plateada, bastante pesada y tenía un dibujo muy extraño. Antes de que pudiera decirle que esa moneda no servía, él sonrió y me entregó un billete normal. Después caminó sin mirar a nadie y se sentó exactamente en el asiento número 17. Pensé que simplemente era una persona mayor con alguna moneda antigua en el bolsillo. Continué la ruta. Durante todo el trayecto el hombre permaneció completamente inmóvil mirando por la ventana. No hablaba. No se movía. Ni siquiera parecía pestañear. Al llegar a la 7ª parada desde donde había subido, se levantó. Bajó del autobús. Me dio las gracias y desapareció caminando entre la niebla. Todo parecía normal. Pero al día siguiente ocurrió exactamente lo mismo. La misma parada. La misma hora. El mismo hombre. El mismo saludo. El mismo asiento. La misma parada para bajar. Pensé que simplemente era parte de su rutina. Durante casi 2 meses aquello se repitió todas las noches sin excepción. Llegó un momento en que incluso lo esperaba. Si por alguna razón me retrasaba unos minutos, él seguía allí. Inmóvil bajo el puente. Como si supiera exactamente cuándo iba a llegar. Un compañero me preguntó un día por qué siempre abría la puerta en aquella parada si nunca subía nadie. Me reí pensando que era una broma. Le respondí que todas las noches subía un señor mayor muy educado. Mi compañero me miró confundido. Después dijo algo que me dejó pensando. Llevo 15 años haciendo esa ruta cuando tú descansas. Jamás he visto subir a nadie en ese puente. Creí que estaba bromeando. No le di importancia. Pero unas semanas después ocurrió algo todavía más extraño. Una noche el inspector de la empresa decidió acompañarme para revisar el cumplimiento de los horarios. Se sentó detrás de mí tomando notas. Cuando llegamos al puente hice lo de siempre. Detuve el autobús y abrí la puerta. El hombre subió. Me saludó. Pagó el pasaje. Caminó hasta el asiento 17 y se sentó. Continué conduciendo con total normalidad. Unos minutos después el inspector me preguntó: ¿por qué abriste la puerta si no había nadie esperando? Sentí un escalofrío. Pensé que estaba jugando conmigo. Le respondí que acababa de subir un pasajero. El inspector frunció el ceño. Miró hacia atrás y dijo: solo llevamos 3 pasajeros desde el terminal. El asiento 17 está vacío. Miré rápidamente por el espejo retrovisor. El hombre seguía allí.
sentado como siempre, observando la carretera. No entendía qué estaba pasando. No dije nada. Cuando llegó la séptima parada, el hombre se levantó. Bajó del autobús. Antes de salir volvió a decirme: «Muchas gracias, conductor. Que tenga buena noche». Esperé que el inspector comentara algo. Pero no reaccionó. Para él nadie había bajado. Esa noche apenas pude dormir. Al día siguiente pedí permiso para revisar las cámaras de seguridad del autobús. Pensé que eso aclararía todo. El encargado reprodujo la grabación. Cuando llegamos al puente, la puerta se abrió sola. Nadie subió. Nadie caminó por el pasillo. Nadie se sentó. Sin embargo, el autobús hizo exactamente las 7 paradas antes de volver a abrir la puerta. Y otra vez, nadie bajó. Sentí que el cuerpo se me helaba. Yo recordaba perfectamente haber visto al hombre. Incluso recordaba nuestras conversaciones. Sí. Porque con el paso de las semanas habíamos comenzado a hablar. Me contaba historias sobre cómo era la ciudad décadas atrás. Decía que muchas calles todavía no existían. Que antes había un cine donde ahora había un supermercado. Que el puente ferroviario llevaba abandonado desde hacía mucho tiempo. Eran detalles que yo jamás habría podido inventar. Decidí investigar. Pregunté a varios conductores antiguos por aquel puente. Uno de ellos guardó silencio unos segundos antes de responder. Me dijo que muchos años atrás existía una ruta diferente que pasaba por ese mismo lugar. Un conductor muy querido falleció cuando un tren embistió el autobús al intentar cruzar las vías durante una noche de tormenta. Murieron casi todos los pasajeros. Entre ellos un hombre que siempre ocupaba el asiento número 17. Aquella historia me dejó sin palabras. Busqué noticias antiguas en la biblioteca municipal. Después de varias horas encontré un periódico amarillento. Allí aparecía una fotografía del autobús destrozado. Y entre la lista de víctimas había una imagen pequeña del hombre del abrigo negro. Era él. No tenía ninguna duda. El mismo rostro. El mismo sombrero. El mismo maletín. Esa noche pensé en no hacer la ruta. Pero la empresa no tenía otro conductor disponible. Cuando llegué al puente, el hombre ya estaba esperando. Subió como siempre. Me saludó. Pero antes de caminar hacia su asiento hizo algo diferente. Me dijo: «Esta será la última vez que nos veamos». Sentí un escalofrío. Quise preguntarle qué quería decir. Pero simplemente sonrió y avanzó hasta el asiento 17. Durante todo el trayecto permanecimos en silencio. Cuando llegó la séptima parada se levantó. Antes de bajar dejó el pequeño maletín sobre el asiento. Lo llamé para avisarle que lo olvidaba. Él solo respondió: «Ya no lo necesito». Bajó del autobús. Caminó unos metros. Y desapareció lentamente entre la niebla. Esperé unos segundos. Bajé para buscarlo. No había nadie. Solo la lluvia golpeando el asfalto. Regresé al autobús. Abrí el maletín. Dentro encontré un periódico completamente seco. La fecha era del día del accidente ocurrido más de 30 años atrás. En la portada aparecía el titular: «Trágico accidente de autobús deja 19 fallecidos». Debajo estaba la fotografía del mismo hombre. Pero había algo más. En la última página alguien había escrito con tinta azul una frase: «Gracias por no dejarme viajar solo durante todos estos años». Cerré el maletín inmediatamente. Corrí hasta la empresa para mostrarlo. Cuando llegué, el maletín ya no estaba en el asiento. Pensé que lo había olvidado. Revisé todo el autobús. Nunca apareció. Días después la empresa decidió retirar aquella unidad porque comenzaban a presentarse fallas mecánicas constantes. El autobús fue enviado al desguace. Pensé que todo había terminado. Sin embargo, hace apenas unos meses me encontré con un joven conductor que cubre esa misma ruta. Mientras conversábamos me preguntó algo que hizo que se me erizara la piel. Me dijo: «Disculpe,
¿Usted también llegó a conocer al señor del abrigo negro que siempre subía en el puente y se sentaba en el asiento 17? No fui capaz de responder. Solo lo miré en silencio. Porque entendí que, aunque aquel autobús ya no existe, el pasajero del asiento 17 sigue esperando cada noche al próximo conductor que decida detenerse en aquella vieja parada bajo el puente. El GPS insistía en que tomara un camino que no existía, y ojalá nunca le hubiera hecho caso, o la comunidad de relatos a la medianoche. Mi nombre es Ricardo. Durante 13 años trabajé como conductor de autobús realizando rutas entre pequeños pueblos y ciudades. Me gustaban los viajes largos porque siempre conocía personas diferentes. Había pasajeros que contaban historias curiosas. Otros dormían durante todo el trayecto. Y algunos simplemente miraban por la ventana sin decir una sola palabra. Siempre pensé que conocía cada carretera de la región. Cada curva. Cada estación de servicio. Cada desvío. Pero hubo una noche en la que terminé conduciendo por una carretera que jamás apareció en ningún mapa. Y desde entonces nunca volví a confiar en un GPS. Todo ocurrió una noche de octubre. Había salido del terminal a las 10:30 con destino a una ciudad ubicada a poco más de 3 horas. Llevaba 15 pasajeros. La mayoría regresaba de trabajar. Todo transcurría con normalidad hasta que comenzó una tormenta muy fuerte. La lluvia era tan intensa que apenas podía ver unos metros por delante. Decidí reducir la velocidad. En ese momento el GPS emitió una alerta. Ruta bloqueada. Recalculando. Pensé que habría algún accidente más adelante. Segundos después apareció una nueva ruta. Me indicaba tomar un desvío hacia una carretera secundaria que nunca había recorrido. Dudé unos segundos. Pero el sistema insistía en que era el camino más rápido. Además, varios pasajeros comenzaron a quejarse del retraso. Finalmente giré hacia el desvío. Al principio todo parecía normal. Era una carretera estrecha rodeada de árboles muy altos. Lo extraño comenzó después de unos 15 minutos. Miré el tablero y noté que no tenía señal de teléfono. El GPS también dejó de mostrar el nombre de las calles. Solo aparecía una línea recta atravesando la oscuridad. Uno de los pasajeros se acercó y me preguntó dónde estábamos. Le respondí que pronto regresaríamos a la carretera principal. Aunque en realidad ya no estaba tan seguro. La lluvia cesó de repente. La niebla comenzó a cubrir completamente el camino. Entonces vi unas luces a lo lejos. Parecía un pequeño pueblo. Respiré aliviado pensando que podría preguntar cómo regresar. Al entrar noté algo muy extraño. Todas las casas tenían las luces encendidas. Había personas caminando por las calles. Pero nadie hablaba. Nadie reía. Nadie parecía sorprendido de ver un autobús a esa hora de la madrugada. Lo más raro era la forma en que iban vestidos. Parecía ropa de otra época. Trajes antiguos. Sombreros. Vestidos largos. Pensé que quizá estaban celebrando alguna fiesta tradicional. Llegué hasta una pequeña parada donde había unas 10 personas esperando. Levantaron la mano para detener el autobús. Abrí las puertas. Todos subieron en completo silencio. Ninguno preguntó el destino. Ninguno dijo una palabra. Solo entregaban una moneda muy antigua y caminaban hacia el fondo del vehículo. Noté que varios pasajeros normales comenzaron a sentirse incómodos. Una señora incluso me preguntó por qué esas personas olían como si hubieran estado bajo tierra durante mucho tiempo. Intenté mantener la calma. Continué conduciendo siguiendo las indicaciones del GPS. Después de unos minutos miré por el espejo retrovisor. Todos los nuevos pasajeros permanecían completamente inmóviles mirando hacia el frente. Ninguno hablaba. Ninguno movía la cabeza. Era como si fueran estatuas. Entonces un niño que viajaba con su madre comenzó a llorar desesperadamente. La mujer trató de calmarlo. Le preguntó qué ocurría.
El pequeño respondió señalando el fondo del autobús. Esa señora no deja de mirarme. Observé rápidamente por el espejo. Una anciana sonreía fijamente mientras mantenía la vista sobre el niño sin apartarla ni un segundo. Sentí un escalofrío. Seguimos avanzando hasta llegar a otra parada. Allí todos aquellos pasajeros se levantaron al mismo tiempo. Bajaron en silencio. Cuando el último descendió, giró lentamente la cabeza y me dijo algo que jamás olvidaré. Gracias por traerlos de regreso. Después desaparecieron entre la niebla. Continué el recorrido esperando volver a la carretera principal. Pero el pueblo terminó de repente. Solo quedaba una larga recta rodeada de bosque. 10 minutos después el GPS volvió a funcionar normalmente. La señal del teléfono regresó. Y finalmente aparecí nuevamente en la carretera que conocía de toda la vida. Respiré aliviado. Cuando llegué al terminal conté lo ocurrido a otros conductores. Todos se rieron. Dijeron que seguramente el cansancio me había hecho imaginar cosas. Estaba dispuesto a creerlo. Hasta que el encargado de limpieza subió al autobús. Minutos después regresó sosteniendo una pequeña bolsa de tela. Me preguntó si alguno de los pasajeros la había olvidado. Abrí la bolsa. Dentro había varias monedas iguales a las que habían usado aquellas personas para pagar el pasaje. Eran muy pesadas. Estaban cubiertas por una extraña capa verdosa. Al día siguiente fui al museo de la ciudad para averiguar qué eran. Un historiador las observó durante unos segundos y me preguntó dónde las había conseguido. Le conté una mentira diciendo que las encontré en el campo. Entonces respondió algo que me dejó helado. Esas monedas dejaron de utilizarse hace más de 70 años. No debería quedar ninguna en circulación. Decidí investigar el lugar por donde había pasado. Revisé mapas antiguos. Busqué fotografías. Finalmente encontré un documento donde aparecía un pequeño pueblo construido exactamente en esa zona. Su nombre era Santa Lucía. Según los registros, había sido abandonado después de un enorme deslizamiento de tierra ocurrido décadas atrás. Más de 40 personas murieron aquella noche. El pueblo nunca volvió a reconstruirse. Pensé que todo era una coincidencia. Pero unos días después un pasajero habitual se acercó antes de bajar del autobús. Me preguntó si la semana anterior había cambiado la ruta por culpa de la tormenta. Le respondí que sí. Entonces me dijo algo que hizo que sintiera un frío recorriendo todo mi cuerpo. Durante unos minutos me quedé dormido. Cuando desperté miré por la ventana y vi un cementerio enorme. Había personas caminando entre las tumbas. Pensé que estaba soñando. Después vi cómo varios de ellos subían al autobús. Creí que nadie me iba a creer si lo contaba. Permanecí completamente en silencio. Nunca le había contado ese detalle absolutamente a nadie. Desde entonces decidí no volver a tomar atajos sugeridos por el GPS. Sin importar cuánto tiempo pierda. Sin importar cuánto se molesten los pasajeros. Porque hace apenas 6 meses recibí una llamada de un conductor nuevo de la empresa. Estaba muy alterado. Me preguntó si alguna vez había pasado por una carretera donde el GPS llevaba hasta un pueblo cubierto de niebla. Antes de que pudiera responder añadió. Lo peor no fue el pueblo, lo peor fue que cuando revisé la lista de pasajeros descubrí que aparecían 40 boletos vendidos, pero durante todo el viaje solo viajaban 5 personas. Aquella noche comprendí que algo sigue esperando en esa carretera. Algo que utiliza la tormenta para ocultar un camino que no debería existir. Y desde entonces cada vez que escucho al GPS decir recalculando ruta, simplemente lo apago. Porque prefiero perderme durante horas. Antes que volver a encontrar el camino hacia ese pueblo donde los pasajeros siguen esperando el último autobús para regresar a casa. No abras la puerta trasera, esas fueron las últimas palabras que escuché por la radio antes de que todo ocurriera. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Andrés. Trabajé como conductor de autobús durante 18 años.
La mayor parte de ese tiempo cubrí la última ruta de la noche. Muchos compañeros evitaban ese turno porque terminaba cerca de las 4 de la madrugada. A mí nunca me molestó. Siempre pensé que las historias sobre rutas embrujadas, pasajeros fantasma o carreteras malditas eran simples cuentos inventados por conductores para asustar a los nuevos. Me equivoqué. Hubo una noche en la que descubrí que algunas reglas no estaban escritas en ningún manual, pero romperlas podía costarte la vida. Todo comenzó un viernes de diciembre. Era una noche muy fría y apenas llevaba 7 pasajeros cuando salí del terminal. El recorrido transcurría con normalidad hasta que, aproximadamente a la 1:20 de la madrugada, la radio de comunicación del autobús comenzó a emitir una interferencia muy fuerte. Pensé que era la tormenta que se acercaba. Intenté cambiar de frecuencia, pero todas emitían el mismo ruido. De repente, entre la estática, escuché claramente la voz de un hombre. Hablaba muy despacio. Como si estuviera muy lejos. Solo dijo una frase. No abras la puerta trasera. Después la comunicación desapareció. Miré el número de la frecuencia. No correspondía a ninguna de la empresa. Pensé que alguien estaba haciendo una broma. Continué el recorrido. 10 minutos después llegué a una parada completamente vacía. Miré por el espejo. No había nadie esperando. Sin embargo, antes de arrancar escuché 3 golpes secos en la puerta trasera del autobús. Toc, toc, toc. Me giré rápidamente. No había absolutamente nadie. Los pasajeros también comenzaron a mirar hacia atrás. Una señora me preguntó si alguien quería subir. Le respondí que probablemente alguna rama había golpeado el vehículo. Pero en el fondo sabía que aquello no tenía sentido. Continué conduciendo. Unos kilómetros más adelante ocurrió otra vez. Esta vez los golpes fueron mucho más fuertes. Parecía que alguien golpeaba desesperadamente para que le abrieran. Un joven se levantó de su asiento y me dijo: «Conductor, hay una persona corriendo detrás del autobús». Miré inmediatamente por el espejo retrovisor. Durante apenas un segundo vi una silueta completamente negra corriendo detrás del vehículo. Corría demasiado rápido. Mucho más rápido de lo que cualquier persona podría hacerlo. Parpadeé, y desapareció. Apreté el acelerador sin decir una palabra. En ese momento la radio volvió a encenderse sola. La misma voz dijo: «No mires por el espejo». Instintivamente levanté la vista. Grave error. En el espejo retrovisor ya no había una sola figura. Había decenas. Hombres. Mujeres. Niños. Todos corriendo detrás del autobús sin hacer el menor esfuerzo. Ninguno movía los brazos. Ninguno parecía cansarse. Solo corrían. Con la mirada fija en el vehículo. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi perdí el control del volante. Uno de los pasajeros gritó: «Ya nos alcanzaron». Miré por la ventana lateral. Varias de aquellas figuras corrían exactamente al mismo ritmo que el autobús. Era imposible. Íbamos a más de 80 kilómetros por hora. Cerré con fuerza todas las puertas mediante el panel de control. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La puerta trasera comenzó a abrirse sola. El sistema indicaba que seguía bloqueada. Pero lentamente empezó a separarse unos centímetros. Escuché cómo el viento entraba al autobús. Los pasajeros comenzaron a gritar. Una anciana se levantó de golpe y me gritó con desesperación: «No permitas que entren». Apreté nuevamente el botón de cierre. Nada ocurrió. La puerta seguía abriéndose lentamente. Recordé entonces las palabras de la radio: «No abras la puerta trasera». Sujeté el volante con una mano y con la otra tomé una linterna metálica que llevaba junto al asiento. Corrí hacia la puerta aprovechando un semáforo en rojo. La golpeé varias veces hasta que finalmente volvió a cerrarse de golpe. En ese mismo instante todos los golpes cesaron. Las figuras desaparecieron. Los pasajeros quedaron completamente en silencio. Pensé que todo había terminado. Llegamos al terminal una hora después.
Cuando los pasajeros descendieron noté que ninguno decía una sola palabra. Todos se marcharon muy rápido. Mientras apagaba el motor, el supervisor se acercó para preguntarme por qué había llegado tan tarde. Le conté todo lo sucedido esperando que se riera. Pero no sonrió. Permaneció unos segundos en silencio antes de preguntarme: ¿la voz también te dijo que no abrieras la puerta trasera? Sentí que el cuerpo se paralizaba. Me contó que hacía muchos años otro conductor había recibido exactamente el mismo mensaje. Aquella noche decidió abrir la puerta porque creyó que alguien necesitaba ayuda. El autobús apareció vacío a la mañana siguiente. El motor seguía encendido. Las luces también. Pero nunca encontraron al conductor ni a los 11 pasajeros que viajaban con él. El caso quedó sin resolver. Pensé que era una simple leyenda de la empresa. Hasta que una semana después pedí revisar las cámaras del autobús. Quería comprobar si realmente aquellas figuras habían existido. Cuando reprodujeron la grabación sentí un frío imposible de explicar. Durante todo el trayecto el exterior del autobús aparecía completamente vacío. No había nadie corriendo. No había golpes. No había sombras. Pero dentro del vehículo sí ocurrió algo aterrador. En el momento en que yo corría hacia la puerta trasera con la linterna, todos los pasajeros giraron lentamente la cabeza hacia el fondo del autobús, como si estuvieran observando a alguien que las cámaras nunca lograron captar. El técnico detuvo el video y me preguntó por qué todos miraban hacia el mismo lugar. No supe responder. Entonces avanzó cuadro por cuadro. Y en el último fotograma, justo antes de que la puerta se cerrara, apareció durante una fracción de segundo una mano completamente pálida sujetando el borde de la puerta desde afuera. 5 dedos largos. Demasiado largos para ser humanos. La imagen desapareció inmediatamente. Nadie pudo volver a verla al reproducir el video otra vez. Los archivos parecían haberse dañado. Renuncié pocos días después. Pensé que jamás volvería a escuchar aquella voz. Pero hace apenas 3 meses recibí una llamada de un antiguo compañero que sigue trabajando en la empresa. Estaba muy nervioso. Solo me preguntó una cosa. Andrés, ¿tú recuerdas qué decía exactamente la voz de la radio? Le respondí que sí. Hubo un largo silencio. Después escuché cómo respiraba con dificultad y dijo: hace 5 minutos la acabo de escuchar. Colgó el teléfono. Nunca volvió a responder mis llamadas. La empresa informó días después que había abandonado el autobús en medio de la carretera y que nadie sabía dónde estaba. Lo único que encontraron fue el vehículo con el motor encendido y la puerta trasera completamente abierta. Desde entonces, cada vez que veo un autobús circulando de madrugada, no puedo evitar mirar la puerta trasera. Porque tengo la terrible sensación de que, en alguno de ellos, alguien sigue intentando entrar.